materializado ese derecho a la educación. No es un privilegio, es un derecho. Entonces yo quiero felicitar a la Secretaría de Educación del Valle del Cauca por hacer realidad ese derecho. No, esto ya no es un privilegio, ya no es que si está cerca, si acá, no, esto llega a todos y todas. Entonces, lo primero antes de empezar a sistematizar la experiencia es darse cuenta de el acto que ustedes están haciendo. Una Secretaría de Educación que establece las condiciones, hay un programa nacional, y después están ustedes, y están las familias, y están los estudiantes, y todos juntos hacen ese esfuerzo colaborativo. Yo puedo decirles que a pesar de las dificultades que por supuesto todos tenemos en nuestro ejercicio, ustedes seguro más, digo, por las mismas coyunturas, condiciones, realmente tener la oportunidad de poder transformar vidas, y yo digo transformar, proteger, y poder darles una chance de salvar hasta esas vidas. Entonces, qué enorme responsabilidad, qué enorme privilegio también de poder ser ustedes esos agentes. Entonces, cuando yo vi esto, y después de llorar, entonces empecé a racionalizar un poco, dije, ¿cómo hacemos? ¿En qué les podemos ayudar? Entonces, y empezamos a ver el tema de la sistematización de experiencias. ¿Por qué? Porque, bueno, yo digo, esto lo tiene que conocer todo el mundo. Por supuesto en Colombia, pero lo tiene que conocer todo el mundo. Es un excelente programa, una excelente traducción de una política pública al territorio, a la realidad. Pero a su vez, yo creo que esa reflexión de la práctica también puede ayudarles a empoderarse y a saber qué es lo que están haciendo. Y a partir de eso, también poder inspirar a otros maestros, que ojalá que tantos maestros conozcan las prácticas de ustedes. Eso es lo que nosotros queremos. Digo, además que todo el mundo las conozca, yo, Matías, el equipo y la secretaría, que otros maestros las conozcan. Incluso en otros contextos, la creatividad, el amor, el afecto, el cuidado, la educación también es eso, ¿no? Cómo enseñar habilidades fundamentales en esos contextos, el involucramiento de las familias. Entonces, nada, ver cómo eso sucede y cómo se pueden inspirar a otras personas, ¿verdad? A otros docentes y a otros hacedores de política, diciéndole, mire, usted tiene que invertir en esto. Y así se hace. Estas son algunas condiciones que un docente necesita, y esto es la capacidad que tienen los docentes con ciertas condiciones de poder lograrlo. Entonces, primero, admiración por el trabajo que hacen. Definitivamente, nosotros aquí lo que queremos es darles una herramienta para poder reflexionar sobre esa práctica, seguro mejorarla, compartirla, inspirarse entre ustedes e inspirar a otros. Entonces, muchas gracias, y de nuevo a la Secretaría, de nuevo a las y los participantes, y aquí de nuevo a Matías, que desde hace 5 años, yo le digo, Matías, tenemos una tarea que hacer, ¿no? O sea, y es una tarea que excede la caja, ¿no? Tenemos una tarea humana que hacer. Y esto es parte de eso. Así que muchas gracias, Matías, siempre por el acompañamiento. Gracias. Muchas gracias, Romina. Entonces, Sarita, me olvidé dar mi nombre, doctor Matías, antes de que usted haga uso de la palabra. Mi nombre es Consuelo. Yo soy la persona aquí en la subsecretaría, soy asesora pedagógica, pero también hago todas las veces de enlace con el Comité Territorial de Formación Docente. Por lo tanto, la doctora nos ha delegado a las colegas en el día de hoy para darles el saludo de bienvenida. Entonces, antes de que el doctor Matías quiera iniciar su participación, no sé, le hago la pregunta a la profesional especializada, la doctora Sara Diana, si quiere darles unas palabras de bienvenida, cortas, concretas, lo mismo que a la colega, la doctora Esperanza Montaño, que es la que coordina todo el tema de educación inicial. Gracias. Muchas gracias, Consuelo. Bueno, mi nombre es Sara Diana Urbano, bienvenidos, bienvenidas.
Muchas gracias, doctora Romina, Matías, Franco. Muchas gracias por este espacio. Ya mi compañera que me antecedió lo ha dicho, pero yo sí quiero decirle a los maestros que están aquí hoy vinculados que no le damos la bienvenida a un salón, le damos la bienvenida a un territorio, porque ustedes son escuela donde no hay paredes, estos maestros. Estos maestros itinerantes son los que llegan donde la ruralidad, la montaña y el río piden educación. Por eso, en nombre de nuestra gobernadora, la secretaria de Educación y particularmente la doctora Ana Milena, que es nuestra lideresa, o sea, ella es la que lleva este barco a buen puerto. Agradecerle a ella también porque sin ese apoyo esto no hubiera sido posible y lógicamente pues la UNESCO que ha escuchado y ha conocido toda la experiencia que el Valle en este tiempo viene desarrollando. Entonces, gracias a estos maestros por aceptar el reto, porque aunque ustedes van a formarse, eh, sobre todo ustedes nos llenan es de esperanza en las zonas donde más lo necesitamos, en los municipios, en Candelaria, en Florida, en Dagua, donde un niño hoy no lee, mañana va a leer porque uno de estos maestros llegó y eso es maravilloso, porque uno de estos maestros los motivó y está presente en esas partes donde la escuela con esas paredes que debería llegar no llega. Ese proceso de formación también es importante decir que no nos vamos a encerrar en teorías, simplemente entendemos que se van a brindar una serie de herramientas para lo que ya ellos saben hacer, o sea, enseñar con el corazón, en medio de la lluvia, en medio del polvo, en medio de la distancia, como nos lo han mostrado la compañera Esperanza Montaño a través de los diferentes videos que conocemos y tenemos y que se han socializado sobre ese trabajo tan maravilloso que nuestros maestros realizan a lo largo de nuestro territorio. Por lo tanto, si bien es cierto, UNESCO trae la mirada del mundo, estos maestros que habitan el territorio traen la sabiduría del territorio. Todas esas experiencias que nos han contado y todos esos retos que les pasan maravillosos y a veces no tan maravillosos, pero son parte del proceso. Y cuando estas dos fuerzas, UNESCO y el territorio a través de los maestros, se unen, estas dos fuerzas se juntan, ahí estamos diciendo que se cierra la brecha. Por lo tanto, agradecer por este reto tan grande que tenemos, porque vamos a contribuir justamente a eso, a cerrar la brecha, que es lo que tanto nos preocupa, pero que ya estamos en ese proceso. Muchas gracias, doctora Romina, al compañero Matías, Franco, muchas gracias y lógicamente a los maestros que son el corazón de todo este proceso, los que van a recibir maravillosas experiencias que se van a sistematizar y donde todos vamos a crecer porque es un reto para todos en este momento. Muchas gracias. Sarita, tenemos en la mesa también una invitada muy especial antes de que Esperanza hable, a la doctora Ana María Manrique. Bienvenida. Sí, no tenía como en mi radar. Qué pena, doctora Ana María Manrique. Entonces, bien pueda, tiene el uso de la palabra y luego Esperancita para que el doctor Matías pueda iniciar su intervención. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Ana María Manrique, tengo en representación de Cancillería, desde donde ejercemos la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO. Y desde la Secretaría Ejecutiva, en nombre, me permito agradecer la invitación a este emocionante proceso que comienza hoy, tributo de la transformación educativa con pertinencia territorial. Nos complace acompañar el avance de este programa en el marco de la cooperación técnica entre la Secretaría Ejecutiva, entre la Secretaría de Educación del Valle del Cauca y la UNESCO. Celebramos con entusiasmo el compromiso inquebrantable con los docentes que recorren los caminos del departamento, así como la gestión de los equipos que han consolidado esta alianza. Esta iniciativa de asistencia especializada para el fortalecimiento de capacidades y la transformación pedagógica con pertinencia territorial busca, ante todo, dignificar la labor del docente y su impacto en la sociedad, bajo la firme convicción de que los docentes son un actor clave para la transformación educativa. Deseamos resaltar de manera especial el proceso formativo en investigación y acción como un pilar fundamental de este programa. El fortalecimiento de las capacidades técnicas de los educadores convergen con la dignificación de su labor.
integrando sus experiencias y sus saberes territoriales en la Biblioteca Digital de la UNESCO. Y esta sinergia asegura que el conocimiento nacido en las aulas locales trascienda y se proyecte como un referente educativo a escala internacional. Sin lugar a duda, el programa de maestros itinerantes es una iniciativa inspiradora y tal como lo mencionaba temprano Romina, esperamos que se convierta en un faro para otras regiones del país y del continente. Reconocemos la valiosa labor de los docentes del Valle del Cauca que, desafiando distancias geográficas, llevan al aula directamente a sus hogares, integrando de manera orgánica a las familias y a las comunidades en el proceso de aprendizaje. Agradecemos de igual manera el acompañamiento técnico de la Oficina Regional de la UNESCO y especialmente de Romina a lo largo de todo este proceso y reafirmamos nuestro compromiso con los objetivos centrales de este programa. Ya sin más, les devolvemos la palabra y quedamos contentos de poder acompañarlos. Bueno, muchas gracias a la doctora Ana María Manrique Pérez de la Cancillería. Después de muchos correos y de muchas reuniones, hoy es el gran día, hoy es el día, como dicen los niños y las niñas. Cada que escuchamos estas media lenguas, decimos acá, de los niños, son casi 600 niños los que están siendo atendidos por nuestras maestras y nuestros maestros con educación inicial itinerante. Estamos en este momento 60 personas en esta plataforma y de esas 60 personas con seguridad 54 son maestros. Entonces, estamos muy contentos y bueno, vamos a empezar muy bien. Muchísimas gracias Matías, muchísimas gracias Romina, Andrea, que ha sido la gestora de todo esto, ha estado siempre ahí, por supuesto, nuestra jefe Ana Milena, y bueno, felices de estar con ustedes y de empezar esta primera sesión sobre formación en sistematización, las historias de vida de las maestras y los maestros itinerantes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por las palabras de bienvenida. Si les parece, ahora que ya estamos a punto de empezar, si nos podemos sacar una foto para poder difundir esta bonita instancia. Y agradecería a quienes puedan prender sus cámaras, si que la pueden prender, para sacarnos esta foto y que la podamos compartir. Esperamos unos minutos mientras abren sus cámaras. Ahí están casi todos. Perfecto. Perfecto. Bueno, voy a tomar una foto. Voy a contar hasta 3 para que puedan posar. 1, 2, 3. Perfecto. Con eso estamos. Buenísimo. Acá voy a guardar la foto y empezamos inmediatamente. Listo. Bueno, acá estamos en la instancia que nos convoca. Agradezco nuevo a las palabras de bienvenida en este ciclo de sesiones formativas. Aprovecho de contarles un poco más. Este ciclo de charlas formativas, primero tienen el objetivo de, como mencionaba las palabras de inicio, poder sistematizar esto que están haciendo, estas prácticas que día a día llevan a cabo, que ustedes también sepan y logren realizar la sistematización de sus propias prácticas pedagógicas, y eso es una parte del trabajo. Y justamente este ciclo de 4 charlas que vamos a desarrollar durante estas semanas que vienen, van a aportar con esas herramientas, con esas capacidades, para que ustedes puedan realizar esta sistematización. Pero por otra parte, y ahí también le hemos llamado nosotros esta mirada un poco 360, queremos también poder producir información donde ustedes son los protagonistas. Es decir, muy en concreto, vamos a estar diseñando una breve encuesta
que nosotros se las vamos a compartir a ustedes, donde ustedes puedan contar más en profundidad sus percepciones, sus visiones, sus experiencias, cómo se relacionan con los estudiantes, cómo se vinculan con las familias, entre tantas otras cosas más que de alguna manera permitan reflejar cómo es ser un docente itinerante en el Valle del Cauca. Y justamente a partir de estas dos instrumentos, a partir de estas dos fuentes de información, las prácticas que ustedes sistematicen y la información que nos puedan proveer mediante la encuesta, el objetivo final es crear un gran informe. Y en ese informe es que se vea reflejada la experiencia general de esta iniciativa. Entonces, dicho eso, y ahora ya yendo hacia la presentación, y en honor al tiempo también, voy a compartir pantalla. A ver, aquí va. Me avisan si se ve bien y si es que se ve la pantalla completa. Sí, se ve muy bien. Perfecto. Aquí vamos entonces. Ahora, como les mencionaba, a ver, ahí cambió la lámina, ¿no? Perfecto. Sí, señor. Entonces, como les comentaba, estas son un ciclo de sesiones formativas. Esta primera sesión es un poco introducir a los procesos de sistematización. La verdad, y acá un poco experiencia personal, mi formación profesional como sociólogo, no entendí mucho nunca qué era una sistematización, la verdad. Y la sistematización por momentos es una palabra un poco amplia, que puede ser muchas cosas, hay muchos tipos, hay muchas formas de hacerla, hay cuestiones más como de datos, descriptivas, hay otras que son sistematizaciones más complejas. Entonces, justamente lo que intenta aportar a estas sesiones, que profundicemos y conversemos un poco más sobre qué es una sistematización, para qué sirve, cuáles son los distintos tipos de sistematizaciones y finalmente poder dar un ejemplo. Pero siempre puntualizando en que ustedes van a hacer una sistematización muy particular, no es cualquiera, es una sistematización de una experiencia, una sistematización de sus prácticas. Entonces vamos a ir justamente hacia ese camino durante esta sesión. Después viene una segunda sesión, la próxima semana, que tiene que ver con cómo producimos y cómo analizamos información cualitativa, que es la información que ustedes van a ir generando. La sesión que viene, vamos a ensayar, ver cómo podemos construir conjuntamente un instrumento para sistematizar estas prácticas. Por supuesto, voy a ir a esa reunión con una propuesta y para que la podamos conversar, ver si es que podemos ver cuáles son sus fortalezas, cómo podemos mejorar el instrumento, ver cuáles son sus más comunes fallas, entre otras cosas. Y una cuarta sesión, ahí va a haber un espacio entre que construimos el instrumento, ustedes lo aplican, sistematizan sus experiencias, hace una cuarta sesión unas semanas después para que podamos comentar estas experiencias que ustedes mismos, ustedes mismas pudieron ir sistematizando durante ese tiempo. Entonces, vamos a los contenidos. Primero, bueno, como les mencionaba, ¿qué es una sistematización? ¿Para qué? Acá esta visión que nosotros proponemos desde la UNESCO es una visión bien particular, insisto. Es una visión que hemos ido consolidando desde la UNESCO, que es una forma específica de sistematizar, entendiendo que hay muchas otras formas. Para una sistematización nosotros creemos que al menos debe considerarse de que es más que una cuestión descriptiva. Con una sistematización nosotros buscamos comprender, entender más en profundidad qué está pasando con las prácticas, reflexionar sobre esas prácticas, poder aprender también de esas prácticas. Pero también creemos que es fundamental entender de que es un proceso que busca articular la experiencia desde toda su complejidad. Las experiencias que ustedes mismos llevan a cabo día a día, aunque no lo pensemos necesariamente, tienen mucha riqueza y muchas dimensiones que se pueden
estudiar y se pueden comprender a fondo. Con esa articulación de la experiencia, nosotros creemos importante entender de alguna manera el pasado, presente y futuro. Sí. Y por supuesto, esta presentación la vamos a compartir. La vamos a compartir, sí, que acá en esta instancia, sobre todo para captar su atención, y los apuntes los pueden encontrar después de la misma presentación. Nosotros nos interesa mucho entender en una sistematización el pasado, presente y futuro de una experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nos interesa saber sus antecedentes, de dónde viene la práctica. Nos interesa también entender cuáles son las percepciones, las sensaciones, las emociones que tienen los mismos protagonistas de estas prácticas, pero también, que ese es el presente, pero también nos interesa ver cómo esta práctica, cómo esta experiencia se proyecta hacia el futuro. Cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que viene, cómo podemos tener ciertas innovaciones, cómo podemos cambiar y mejorar lo que estamos haciendo. Y por supuesto, una tercera cuestión fundamental que creemos importante es que una sistematización permite el aprendizaje y la mejora continua de lo que estamos haciendo y poder transmitirlo o comunicarlo a otros. Ahora, ¿por qué sistematizar? Y acá voy a puntualizar algunas cosas. Justamente queremos aprender, queremos mejorar nuestras prácticas, queremos comunicarlas, justamente porque estas experiencias se pueden replicar en otros contextos. Y necesitamos poder documentar y visibilizar los efectos para poder comunicarlos y que otras personas en otros contextos puedan aplicar estas prácticas, porque lo necesitan. Es decir, aprovechar estos aprendizajes, este conocimiento acumulado, que en este caso cada una de ustedes tiene. O bien, para escalar las experiencias. Por momentos tenemos una experiencia muy concreta en un contexto, pero funciona tan bien que necesitamos que esa experiencia tenga un alcance no territorial, sino a un alcance, por ejemplo, nacional, entre otras cosas. Entonces, justamente con ese deseo, con esa intención de que la sistematización quiere comunicar, quiere mostrar aprendizajes, quiere tener innovaciones, aprender constantemente, es que buscamos ser un aporte, en el fondo, para una retroalimentación hacia a eso que hacemos cotidianamente en nuestras prácticas, que sea para informar a los equipos, en este caso acá Andrea, Esperanza, entre otros tantos más que están detrás de este tipo de iniciativa, o a la institución misma, a la Secretaría del Valle del Cauca, o a los tomadores de decisiones, justamente para hacer posible mejorar las prácticas y proyectarlas hacia el futuro, es decir, promover una planificación. Pero esa planificación no es posible si es que no tenemos reflejado lo que hacemos en un documento, puede ser en videos, en piezas gráficas, porque necesitamos documentar y necesitamos visibilizar esos esfuerzos para poder construir desde el presente hacia el futuro. Ahora voy avanzando lámina. Sí, perfecto. Como les mencionaba, nosotros buscamos visibilizar esfuerzos, buscamos compartir aprendizaje, buscamos acercarnos a las voces de sus protagonistas, a reflexionar sobre lo que hacemos. Pero también esto es una visión muy particular de sistematización, porque hay muchos tipos. ¿Cuál es la sistematización que si se pudiera resumir? Sistematización que nosotros no estamos proponiendo, que es una simple sistematización de información, que era justamente lo que les decía antes, como si fuera simplemente una cuestión descriptiva, donde como si solamente fuera el objetivo ordenar, clasificar datos, que no requiere un proceso de consulta o tener que conversar con nadie, sino más bien organizar datos que están ahí de forma secundaria. Y ese tipo de sistematización, que es muy valiosa también, tiende a ser una labor muy técnica. La sistematización de experiencia, que es el tipo de sistematizaciones que proponemos desde la UNESCO y que esperamos que ustedes también puedan elaborar, es una sistematización que está a disposición de todos, de todas, que cualquiera puede hacer.
porque ustedes son los protagonistas y ustedes, más que nada, más que nadie, saben muy bien lo que está haciendo. Y contar su experiencia es justamente lo que busca este tipo de sistematización. No es un saber técnico, un saber que está de alguna manera de forma abstracta en grandes pensadores, sino que está en la experiencia de sus protagonistas. Pero dentro de este tipo de sistematizaciones, que son sistematizaciones de experiencia, hay también diferentes tipos. Primero están las sistematizaciones que de igual modo tienen un carácter más bien descriptivo. Y no por eso, no por eso son simplemente ordenar datos, sino que tienen un carácter más bien de dejar registro, dar antecedentes, exponer sobre cuáles fueron las decisiones que se tomaron para poder llevar adelante esa experiencia, mostrar prácticas, que es, por ejemplo, lo que ustedes podrán hacer en las siguientes semanas, dar cuenta de resultados o de logros muy concretos, es decir, contar qué es lo que pasó. Pero también hay sistematizaciones más de un carácter evaluativo, donde hay un posicionamiento por momentos sobre lo que se hizo bien o mal de esa experiencia, cuáles son las fortalezas o debilidades de las cosas que se han realizado, si es que podemos evaluar de alguna manera los impactos que ha tenido nuestra experiencia. En este caso, por ejemplo, cuáles son los impactos en torno a garantizar el derecho a la educación que ustedes están realizando día a día en su labor, decir que está llegando la educación y cómo, en qué términos, y desde ahí tener un carácter más de un juicio de valor. Pero también hay sistematizaciones más de tipo críticos, reflexivas. Y no por eso, acá muy importante, ser crítico por decir que lo que se hizo está mal, sino más bien de que tenga un carácter reflexivo, de entender por qué hacemos lo que hacemos, por ejemplo. O si es que a partir de lo realizado podemos tener una reflexión y la podemos dejar mostrada en nuestra sistematización sobre qué son las cosas cuáles fueron nuestras dificultades y cómo a partir de esas cosas que nos costaron tuvimos ciertos aprendizajes, lecciones aprendidas sobre qué haríamos distinto o qué le recomendamos a otro autor en otro contexto que haga distinto porque ya aprendimos en base a nuestra propia práctica. Pero también una mirada profundamente, si se quiere, prospectiva, mirándose al futuro. Recordemos que nuestras sistematizaciones son sobre lo que ha pasado, sobre el presente, pero también con unas miras hacia lo que viene. Tenemos que identificar desafíos, tenemos que identificar recomendaciones y sobre cómo seguimos. Eso es una mirada justamente hacia el futuro. Ahora, antes de pasar a la siguiente lámina, acá presento 3 tipos de sistematización de experiencia. Lo más interesante y de ahí la riqueza es que estos 3 tipos de sistematizaciones por momentos pueden darse al mismo tiempo. Es decir, no hay una separación rigurosa, exacta entre una y otra. Yo puedo mostrar prácticas, pero también puedo hacer una mirada hacia el futuro y aprender de esas prácticas y entender y poder identificar recomendaciones. De hecho, una cuestión que hacemos mucho desde las sistematizaciones que hemos hecho en la UNESCO es que los desafíos y recomendaciones se las consultamos a los propios protagonistas muchas veces. Es decir, nos interesan mucho esas voces, porque esas voces saben de sus prácticas y saben mejor que nadie justamente cuáles son los desafíos que enfrentan día a día, por ejemplo. Entonces, también esto para enfatizar de que este tipo de sistematizaciones se pueden dar de forma conectada en una misma experiencia de estudio. Ahora, más allá de estas distinciones entre tipos de sistematizaciones, lo cierto es que si se pudiera resumir, hay al menos 3 fases o 3 grandes etapas que tiene todo tipo de sistematización. Primero, el diseño, la labor del diseño del proceso de sistematización. Segundo, una gran fase donde nosotros producimos información
si se quiere, la recolectamos, la vamos a buscar, levantamos información, todos estos son sinónimos, analizamos esa información y la interpretamos para después llegar a un proceso de escritura. Y tercero, pero también no menos importante, es la labor de comunicar. Por todo esto que les mencionaba, que toda sistematización busca mostrar aprendizaje. Es decir, que no simplemente sistematicemos y guardamos la sistematización y nos quedamos hasta ahí, sino que necesitamos comunicar. Necesitamos comunicar nuestros hallazgos, nuestros aprendizajes, las recomendaciones y ser, sobre todo, una sistematización con un fin aplicado, que sea aplicado y sea un insumo concreto para los tomadores de decisiones. Vamos a ir por fase señalando cuáles son estos distintos partes que tiene cada proceso. Respecto del diseño del proceso, hay una primera labor que es delimitar el objetivo de lo que queremos sistematizar. Especificar qué es lo que queremos lograr con la sistematización. Esto incluye definir qué es lo que esperamos encontrar, más o menos, y cuál es su utilidad. Acá, en este caso, por supuesto, el objetivo ya más o menos lo tenemos un poco claro, que es justamente entender, sistematizar sus prácticas pedagógicas, en este caso. Hay un micrófono encendido, si no me equivoco, ahí por si... Linda tiene el micrófono abierto. Sí, muchas gracias. También hay una segunda parte que tiene que ver con la definición del objeto. Necesitamos seleccionar una experiencia o un conjunto de experiencias que van a ser nuestro objeto. Y ese objeto hay que precisar su alcance, el periodo y los aspectos específicos de esa experiencia a analizar. Acá esto lo voy a dar con un ejemplo para sus casos. Sus casos nosotros queremos que sistematicen sus prácticas pedagógicas, pero eso no es toda su experiencia. Y por eso también vamos a desarrollar una encuesta para poder capturar esos otros aspectos de la experiencia. Su experiencia no es solamente una práctica, también es una relación con personas, es una relación con estudiantes, es una relación con las familias, por ejemplo. Entonces acá delimitar el objeto refiere a eso, precisar cuál es ese objeto, las prácticas pedagógicas, cuál es el periodo, por ejemplo, esas prácticas pedagógicas que han llevado adelante en el último mes, en los últimos 3 meses, eso lo tenemos que definir, y también los aspectos específicos de esa experiencia, que tiene que ver en este caso solamente la práctica. También necesitamos precisar el eje de la sistematización, es decir, cuáles van a ser esos ejes de interés sobre los cuales vamos a centrar el proceso de sistematización. Y esos ejes de interés o dimensiones, si se quiere, esos ejes de interés de alguna manera son las dimensiones de su objeto de estudio. Está bien, puede ser que la práctica pedagógica tenga distintos componentes. Una cosa es lo que se enseña, otra cosa es lo que se aprende, quizás, otra cosa es la planificación de ese aprendizaje, otra puede ser, otro eje de esa práctica puede ser los resultados esperados, otro eje de esa práctica puede ser los resultados que efectivamente se consiguen, entre otras cosas. Entonces ahí tenemos que precisar también en su debido momento cuáles van a ser esos ejes que van a estructurar nuestra sistematización. También necesitamos definir un método, un enfoque metodológico, cuáles van a ser las herramientas que vamos a utilizar, y esos enfoques metodológicos y esas herramientas siempre van a responder a los objetivos. Tienen que responder a los objetivos y no a otra cosa. Es decir, no se trata de, por ejemplo, hacer una encuesta por hacer una encuesta. No se trata de hacer una entrevista por hacer una entrevista, sino que en función de nuestros objetivos, nosotros definimos exactamente qué herramienta, qué instrumento vamos a poder aplicar para poder estudiar ese caso. Seguimos adelante. Ahora con esta segunda gran fase, producción, análisis e interpretación. Entonces, una primera parte
tiene que ver con la producción de la información, con recolectar información, que es justamente, ya que definimos un instrumento, lo diseñamos, de hecho el instrumento lo vamos a diseñar conjuntamente en la sesión 3, diseñamos ese instrumento, nosotros vamos a ir al proceso de consulta y vamos a levantar esa información. Vamos a recopilar toda la información primaria o secundaria que nos sea de utilidad para poder tener información completa sobre lo que necesitamos para el proceso de escritura. Con información primaria me refiero al instrumento que ustedes van a ir a completar para sistematizar sus prácticas pedagógicas, pero también material secundario pueden ser otro tipo de datos, quizás rúbricas o insumos que ustedes hayan elaborado antes que sirvan, los materiales educativos, por ejemplo, que sirvan para poder entender mejor esa práctica pedagógica. Después, acá viene una fase más de tipo de ordenamiento de la información, que es una labor que ustedes, a partir de todo el material recogido, de haber sistematizado sus prácticas, bueno, la tienen que ordenar, la tienen que plantear de forma lógica, coherente, que sea de fácil interpretación por cualquier tipo de lector externo, y también necesitan en todo este proceso de escritura tener una especie de análisis o interpretación. El análisis, en este caso, el análisis que ustedes van a realizar es un análisis más bien de dejar muy claro, a partir de los ejes de interés, poder contar esa experiencia, esa práctica pedagógica. Es decir, el análisis de alguna manera se va a guiar por ciertas dimensiones de análisis. Primera dimensión de análisis, ¿de dónde viene esta práctica, por ejemplo? Y ahí ustedes pueden contar de dónde viene esta práctica. Una segunda dimensión de análisis, con quién he podido desarrollar esta práctica, si es que la he hecho quizás con otros docentes, si es que es una práctica que ustedes llevan adelante hace cuánto tiempo, cómo lo hacen, con quiénes la practican en el sentido de hacia quién va dirigida, qué tipo de estudiante de cierta edad, etc. Y una tercera gran fase es la comunicación de los resultados. Con la comunicación de los resultados nos referimos a, y esto no necesariamente ustedes no necesariamente ustedes lo van a hacer, porque esto va a ser un trabajo conjunto, un trabajo un poco más amplio, que a partir de justamente de sus prácticas que van a sistematizar y de todo lo que vamos a ir a recopilar para hacer este gran informe, necesitamos tener un plan justamente para poder compartir estos resultados, poder visibilizar estos esfuerzos y considerando los públicos a los cuales queremos llegar. Es decir, no es lo mismo llegar a un tomador de decisiones que llegar a otros docentes. Necesitamos entender muy bien cuáles van a ser esas instancias donde vamos a diseminar lo que encontramos con este estudio. Y también necesitamos diseñar y elaborar materiales. En este caso, como les comentaba antes, este gran esfuerzo, este gran proceso de sistematización terminaría eventualmente en un documento publicado, pero también hay otros elementos, y esto se los planteo porque les puede servir también, hay otros elementos fundamentales en cuando hacemos una sistematización, que es, por ejemplo, tener un resumen ejecutivo. Sabemos que nuestras audiencias no siempre tienen todo el tiempo para leer, entonces un resumen les viene muy bien a mano. Pero también, justamente para ir a estas instancias de comunicación, necesitamos elaborar presentaciones como esta, que resuman de alguna manera contenidos que pueden ser quizás muy densos, que pueden ser complicados, poder traducir esa complejidad que hay en la sistematización a resultados o mensajes clave, por ejemplo. Y también piezas gráficas para redes sociales, sea porque estamos iniciando esta primera sesión formativa, ahí después van a ver que se va a publicar en nuestras redes sociales la foto que sacamos al inicio de la sesión, pero también piezas gráficas para comunicar resultados.
es decir, que de forma atractiva, sencilla, simple, de forma resumida, poder comunicar y llegar a distintos tipos de audiencia que por momentos la lectura visual puede ser muy de utilidad para ciertos públicos. Ahora, vamos a la siguiente lámina. Esta parte, muy breve, y les quería traer un ejemplo muy concreto que desarrollamos desde la UNESCO, lo trabajamos con Romina. Algo así se publicó, si no me equivoco, el 2023, 2024, por ahí, que es una sistematización de un modelo educativo. Es el modelo educativo de la red de institutos técnicos comunitarios de Honduras. Este modelo educativo, acá esta sistematización de alguna manera ejemplifica porque va por partes, mostrando cómo se empalma estas distintas fases que les presenté anteriormente con un caso real. Y acá esta lámina muestra la fase del diseño del proceso. Entonces, claro, en esta primera fase del diseño del proceso, nosotros tuvimos muchas reuniones con Romina, con el equipo que estaba llevando adelante este modelo educativo de la red ITC en Honduras. Y estas reuniones con el equipo nos permitía entender, definir el objetivo general, cuál era el objeto de estudio, cuáles eran los ejes de la sistematización. En este caso, acá pueden ver que el objetivo general es describir las experiencias de los actores involucrados en el modelo Educar, valorizando sus prácticas y dando espacio a las narrativas implicadas. Ahí está claramente, se muestra cómo los objetivos de esta sistematización son justamente centrados en la experiencia, centrados en las prácticas narrativas de los actores. ¿Y a qué nos referimos por actores? Ahí está el objeto. Los actores, y en este caso los actores de las comunidades educativas, eran los estudiantes, los egresados, los docentes y los directivos. Es decir, íbamos a ir a sistematizar la experiencia del modelo educativo de esta red de institutos técnicos comunitarios, de escuelas rurales, a partir de los que nos pudieran contar las comunidades educativas. Ejes de la sistematización. Nos interesaban las experiencias educativas, nos interesaba cómo el modelo educativo proponía una vinculación con la comunidad, con la cultura local, cómo tenía un fuerte énfasis en el liderazgo, cómo es que este modelo educativo proponía desde los estudiantes desarrollar habilidades de emprendimiento, y justamente esos ejes fueron los que pudimos acordar con la contraparte y guiaron de algún modo el proceso de sistematización de ahí en adelante. Guiaron, por ejemplo, el diseño de los instrumentos, es decir, el diseño de la pauta de pregunta para la encuesta, básicamente, para las encuestas que implementamos. Entonces, la siguiente fase, que vamos todavía a la fase del diseño. Definimos un método, dijimos vamos a hacer un enfoque mixto, con encuestas en línea, vamos a elaborar instrumentos para los distintos actores, es decir, para estudiantes, egresados, directivos y docentes. Los distintos instrumentos tenían preguntas similares para poder comparar y triangular la información, pero también preguntas distintas para, en caso de que hubiera que adaptar ciertos tipos de preguntas para el tipo de actores. Es decir, no íbamos a preguntar exactamente lo mismo a los estudiantes que los directivos. Los directivos tienen una mirada más institucional, por ejemplo, y los estudiantes tienen una mirada mucho más desde la experiencia porque eran justamente los protagonistas los que en el día a día hacían carne viva del modelo educativo. También estos instrumentos, y de hecho también lo vamos a hacer en este proceso de sistematización, todo lo que elaboramos pasa a un proceso de retroalimentación y de validación, o bien de iteración, es decir, de intercambios para justamente para que justamente el objetivo sea que lo que elaboramos
se adapte bien a las necesidades de nuestras contrapartes. Construimos una muestra, ahí no es necesario especificar mucho, pero definimos exactamente a quién iba dirigido esta encuesta y diseminamos esta encuesta aproximadamente en estas 4 encuestas a los distintos tipos de actores durante un mes. Acá voy un poco más rápido para que vayamos a lo importante. Entonces también analizamos la información después, cuando ya estaba levantada, hicimos un análisis de contenido. La encuesta tenía preguntas abiertas y cerradas, entonces las preguntas cerradas terminaron siendo estadísticas, las preguntas abiertas terminaron siendo analizadas de forma más cualitativa, pero también buscamos, y acá esto es importante para lo que vamos a desarrollar en otras sesiones, es que cuando sistematicen sus prácticas, tienen que tener un orden muy claro. Y justamente ese orden, y por eso lo enfatizo, tiene que ver con que tenemos que definir cuáles van a ser esos ejes o pilares fundamentales de la práctica, de la sistematización de prácticas que van a realizar ustedes. O bien, en otras palabras, cuáles van a ser esas dimensiones de análisis. Porque justamente tener muy claro cuáles son los aspectos de esas prácticas pedagógicas que vamos a estudiar nos va a permitir tener muy claro y muy ordenado nuestros resultados. Y paso a la siguiente lámina. Por supuesto, acá ahí en el lado derecho ven la foto de la portada del estudio que les comento. De hecho, lo pueden buscar si les gustaría conocer el estudio, que se llama Sistematización del Modelo Educar de la Red ITC en Honduras, experiencias prácticas y narrativas de las comunidades educativas. Está en línea y se los pueden compartir si les gustaría conocer más sobre ese estudio. Y la última fase es comunicar los resultados. En este caso elaboramos un informe de sistematización que fue fue editado, diseñado y diagramado. También realizamos presentaciones a la misma red ITC, que era nuestra contraparte, y también a actores interesados. Y por supuesto, como les comentaba antes, a partir de estos resultados es posible crear materiales más específicos, por ejemplo, infografías para redes sociales. Acá ya vamos terminando. Entonces, una definición tentativa de sistematización para finalizar esta presentación. Primero, que es, como lo dice la lámina, una sistematización es un proceso metódico. Acá yo les presenté las distintas fases y si se dan cuenta, tiene muchos pasos. Y justamente el carácter de sistematización está dado por esos pasos, está dado por la rigurosidad que nosotros empleamos en seguir esos pasos para poder tener un material de buena calidad que podamos comunicar. Pero también es un proceso reflexivo, donde nosotros vamos de alguna manera entendiendo lo que estamos haciendo, estamos entendiendo también qué están haciendo otros, y de alguna manera vamos conociendo más de lo que sabíamos antes de empezar a sistematizar, porque nos hacemos preguntas, encontramos respuestas, y de alguna manera pasa a ser un insumo de retroalimentación hacia algo que hacemos día a día. Entonces, en ese sentido también es el proceso de investigar, que es un tipo de investigación-acción, lo que ustedes van a hacer, y les permite también reflexionar sobre lo que están haciendo. Y esa reflexión conecta con lo que les comentaba al inicio, que esa reflexión permite entender qué pueden hacer diferente, qué desafíos enfrentan día a día, por qué están haciendo lo que están haciendo, qué podrían hacer diferente y cómo podrían hacer eso que planean hacer diferente. En ese sentido es muy reflexivo también el proceso. Pero también, y esto por eso está subrayado en rojo, es un proceso vivido. Esto es muy importante. Es su experiencia.
No es un ordenamiento de datos de una base de datos, sino que es su experiencia. Es un proceso vivido en carne propia y que articula, y acá otro de los mensajes importantes, articula la experiencia desde un pasado, un presente y un futuro, que puede ser de una experiencia en este caso, pero también puede ser de un modelo, como el modelo educativo que les presenté recién. También puede ser de un programa, que a propósito de eso, otra de las sistematizaciones importantes que hemos hecho con Romina es la sistematización de un programa de formación docente en El Salvador, hace también un par de años. Pero también, y si fuera otra, por decir, otro aspecto fundamental de lo que es una sistematización, también describe una mirada, una experiencia desde los propios actores. Nos interesan sus percepciones, sus evaluaciones, sus sensaciones, sus prácticas. Disculpe, sus prácticas. Y no es un proceso simplemente del conocimiento por el conocimiento. Eso lo hace la academia, lo hacen los investigadores, las investigadoras de la universidad. Y la sistematización que estamos proponiendo no es eso. No es simplemente que quede publicada en una revista científica, eso no es nuestro interés, sino que sea un insumo con un fin aplicado, que busque ser un insumo para la toma de decisiones, que busque ser un insumo para entender sus propias prácticas, para mejorar las prácticas, para comunicarlas, para replicarlas, para escalarlas. Y en ese sentido es que esa información, de acá el último mensaje, no es simplemente recopilar información, no es simplemente evaluar sus resultados, sino que es una producción de conocimiento a partir de la experiencia de sus protagonistas. Los protagonistas en este caso son cada uno, cada una de ustedes. Entonces, con eso podemos ir terminando esta primera sesión. Ahora que no estamos muy bien en el tiempo, una cosa que, bueno, primero, si es que tienen alguna consulta, si es que tienen alguna pregunta, la pueden realizar ahora. La pueden dejar en el chat. Pueden también plantearla de forma abierta por el micrófono. Porque otra cosa que también es parte de este ejercicio, ahí adelante, Rubén. No, Matías, yo solo quería preguntarles si alguna vez habían hecho este ejercicio, si alguna vez habían sistematizado, si, no sé, o sea, si habían encontrado espacios para poder hacer esto. eh, sí, si les parecía que, o cómo les parece también que puede ayudar a la práctica educativa, ¿no? De acuerdo a lo que fueron escuchando. Yo tenía la duda de eso. Súper, No si sé, alguien algún quiere compartir voluntario. su experiencia. Sí. O sea, yo, por ejemplo, sí no lo, o sea, hasta hace algunos años no, o sea, obviamente uno sistematiza, pero no sabe qué hace eso, ¿no? O con cierta organización, esa reflexión. Entonces, eso, a ver quién se anima. Adelante, Janet. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, con respecto a lo que usted nos informaba, nosotros sistematizamos, ¿cierto? A nuestra manera. O también utilizamos los formatos que utiliza nuestra institución educativa. Tomando en cuenta la capacitación que recibimos hoy, veo que se va para unos ítems específicos, ¿cierto? Que tiene una estructura específica. Ustedes como conocedores y expertos en la materia nos brindarán un formato que nos permita realizar esta sistematización de experiencias, pero que a su vez cumpla
con lo que nos pide el Ministerio de Educación y nuestra institución educativa, ya que debemos de tener en cuenta que las instituciones educativas, hablo de la mía, Santiago Gutiérrez Ángel, tiene sus formatos establecidos. Entonces, como que ese diseño con que concuerde con lo que exija Secretaría de Educación, nosotros ya la adaptaríamos al formato que tiene nuestra institución. No sé si me hago entender. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Janet. Ahí voy a ir también leyendo los comentarios en breve. Algo que vamos a hacer, que esta primera sesión simplemente fue un poco una primera mirada, una introducción a ver si es que podíamos llegar a una definición de sistematización, que era la última lámina, y mostrar también un poco sobre el tipo de sistematización que hemos desarrollado de la UNESCO. Es simplemente es simplemente una introducción. Es decir, más en concreto, lo que van a hacer cada una de ustedes, lo vamos a ir desarrollando en las siguientes sesiones. Con eso me refiero a que este tipo de sistematizaciones, de alguna manera, tiene varios aspectos que no necesariamente van a desarrollar ustedes. Es decir, toda la parte de comunicación, de resultados, eso va a ser un trabajo más conjunto entre todos, pero no necesariamente algo que tengan que realizar en exclusivo ustedes. Y en ese sentido es que el instrumento de sistematización lo vamos a elaborar conjuntamente, particularmente la sesión 3. Por supuesto, yo voy a ir a esa sesión con una propuesta de cuál sería tentativamente el instrumento que podemos utilizar para sistematizar sus prácticas pedagógicas, pero por supuesto me interesa mucho poder conversarlo y construirlo con ustedes, porque entre otras cosas, lo mismo que nos decías tú, Janet, de ustedes también tienen ciertos formatos de sistematización que han podido hacer antes de alguna u otra forma. Entonces, esos formatos también nos pueden servir y pueden ser un insumo para construir nuestro instrumento de sistematización de práctica. Es una cosa. Y por el otro, yo veo que esta sistematización de prácticas pedagógicas va un poco en paralelo a las exigencias de los formatos que ustedes tienen que reportar, porque más bien esta sistematización es un poco más específica y en ese sentido tenemos que ir definiendo qué tan específica va a ser. Va a ser del periodo del último mes, va a ser sobre cierto tipo de prácticas pedagógicas. Entonces, no es exactamente lo mismo una cosa con la otra. Ahí Esperanza tiene algo que decir al respecto. Sí, gracias. Una cosa es un formato o un informe que nos piden muchos de las diferentes entidades y otra cosa es un proceso de investigación. La sistematización es un proceso de investigación. Es un proceso de investigación donde se construye conocimiento sobre la propia práctica. Es lo que hemos llamado siempre la praxis, ¿no? Cuando el maestro reflexiona sobre su quehacer, sobre su propio quehacer. Yo siento que muchos de estos maestros que están aquí hoy han empezado a hacer eso, a reflexionar y han empezado a sistematizar, por ejemplo, cuando hacen los videos, ¿sí? Cuando hacen pequeños videos de situaciones que a ellos les parecen importantes, ¿sí? Por ejemplo, ahora que Romina decía, o no sé si era Sara Diana, ¿cómo reciben, Romina, cómo reciben los niños a su maestro? Hay varios maestros que han hecho el videito donde cuando ellos van llegando a la casa, por supuesto una casa rural y en un camino, y sale ese niñito corriendo a abrazar a su maestra. Entonces, ese momento, ¿sí? De capturar con un video de segundos su llegada y la relación y la alegría que le da a este niño, esos ya son ejercicios tendientes a sistematizar una práctica, ¿sí?
De modo que es reflexión crítica sobre su práctica, ¿sí? Diferente a llenar formatos y a hacer informes. Por supuesto que mucha información de la que se consolida ahí nos va a servir. Quería decir esto y bueno, más adelante hago una otra pregunta que tengo por aquí a Matías. Perfecto. Sí, acá también nos preguntan por el chat. Es la pregunta del $1.000.000, de cómo va a ser el proceso de sistematización de experiencias en el territorio. Y como bien explicaba Esperanza, esto no es llenar un formulario, sino más bien un proceso de investigación. Y este proceso de investigación, que nosotros le decimos sistematización de experiencia, lo vamos a construir conjuntamente. Vamos a construir conjuntamente, de alguna manera, una especie de formulario. Ese formulario va a tener distintos ejes que nos interesan sobre sus prácticas. Como les comentaba en la presentación, quizá un primer eje, bueno, ¿qué prácticas son las prácticas pedagógicas que ustedes consideran más relevantes en su quehacer? Una segunda puede ser, bueno, ¿de dónde vienen esas prácticas? ¿Cómo las fueron desarrollando? ¿Cómo las fueron elaborando? Una tercera sección puede ser, bueno, y esa práctica que ha ido madurando con el tiempo, ¿qué recibimiento ha tenido por parte de los estudiantes, por parte de las familias? Una cuarta o quinta sección puede ser, bueno, ¿y qué resultados ustedes han visto producto de haber desarrollado ese tipo de prácticas? ¿Cuáles son los logros, los resultados concretos? ¿Me explico? Entonces, de alguna manera, es un proceso que vamos a ir desarrollando en las siguientes sesiones y lo vamos a precisar y vamos a definir y vamos a tener claridad absoluta en la tercera sesión. Eso es lo más real y concreto, porque en la próxima sesión vamos a profundizar un poco más sobre cómo es producir este tipo de información, cómo producimos evidencia con métodos cualitativos. Ahora, no sé si es que hay alguna otra pregunta, alguien que se anime a contarnos quizás su experiencia sistematizando, también si es que quieren comentar esas experiencias de sistematización, ¿cómo son? Porque la verdad es que de alguna manera yo estoy entrando a esta experiencia, no lo sé todo, sé mucho menos que ustedes, entonces todo lo que ustedes me puedan contar me va a ayudar muchísimo para entender mejor las cosas. Ahí está levantando la mano Oliverio. Disculpe. Buenas tardes para todos. Bueno, antes que nada, pues agradecer por el espacio que nos están brindando, pues de capacitación, de que todos estos insumos pues nos ayudan muchísimo a seguir desarrollando de la mejor manera nuestra labor docente. Mira que, o sea, escuchando todo lo que has estado pues narrando, nosotros indirectamente hemos realizado toda esa investigación y la sistematización. Como de pronto me he dado cuenta, pues con los niños que tuve en el año pasado, pues la mayor parte de ellos pasaron a preescolar, ¿cierto? Entonces, es bueno cuando en las jornadas pedagógicas, cuando estamos con los demás docentes, pues las profesoras de las diversas sedes empiezan a manifestar los grandes avances que se han tenido pues con los niños, cómo su adaptación ha sido fácil, porque pues como sabes en un principio los niños cuando se encuentran con otros pues todo eso entrelazar lazos así es como complicado, pero ellos han generado pues como toda esa confianza, con todo esa reciprocidad que hemos tenido docente, estudiante. Entonces, mira que todas esas cosas se han ido como reflejando, pero como lo decías tú, si no hay un formato, si no hay una evidencia clara, si no hay algo que ya esté como fundamentado, pues queda como en el aire, queda así como volando. Pero pienso que es muy bueno eso porque además vamos a dejar como quien dice una huella dentro de la institución, dentro del territorio, porque pues esta experiencia que se están viviendo en todos los municipios de acá en nuestro departamento pues es relativamente nueva
Entonces es como dejar, sentando unos precedentes, ¿no? Y no, pues gracias y con toda la actitud, muy chévere, muy bueno que todas estas cosas pues nos las estén obsequiando y nada, muchas gracias, Matías. Muchas gracias. Es justamente lo que tú dices, porque el objetivo, lo mencionaba al inicio, queremos mostrar, queremos visibilizar esos esfuerzos que cada una de ustedes hace durante todo el año. Entonces, exactamente, eso es lo que vamos a mostrar, eso es lo que vamos a ir trabajando. Pero también eso que vamos a ir a mostrar tiene que estar muy ordenado, muy claro, porque, claro, esto no se trata de decir, por favor, ustedes sistematicen sus prácticas pedagógicas. Eso no, y por eso nos faltan sesiones. Vamos a construir conjuntamente qué exactamente vamos a sistematizar. Por supuesto, con mis orientaciones, pero también con sus aportes, con sus experiencias que saben mejor que yo qué es lo que hacen. Adelante, Omaira. Buena tarde, gracias por la oportunidad. Tuve la experiencia de cuando fui docente en la universidad, orientar tesis de grado y en eso sabían esas experiencias de sistematización. Las tomaba como un diario, ¿sí? Muy organizado paso a paso que se realiza por pequeños capítulos donde las estudiantes de licenciatura de educación infantil narraban algún suceso vivido por años, ¿sí? Porque es una continuación. Y me parecía muy interesante porque se apoyaban en fuentes teóricas, fuentes literarias, que en ese momento soportaban lo que les llamaba la atención, ¿cierto? Si era aprendizaje significativo, si estamos hablando de constructivismo, todo eso se soportaba con grandes fuentes literarias. Me parecía muy interesante porque no era contar por contar, siempre era con un propósito, ¿sí? Y lo que usted menciona, o sea, la organización es muy importante. Yo creo que nosotros hacemos todo eso de manera en el ambiente, ¿cierto? Empírica. Y ahora lo que usted nos sugiere es venir a escribir, ordenar, clasificar, ahondar, seleccionar. Entonces me parece muy interesante porque creo que nos sentimos como escribiendo como un capítulo de nuestras vidas laborales para perpetuar en el tiempo, ¿no? Porque para escribirlos porque lo van a publicar y es muy bueno porque es una experiencia nunca antes vista de todos nuestros compañeros que pasamos por diferentes situaciones hermosas. Entonces, para abonarte, pues eso de que sé más o menos el proceso, cómo se lleva, porque fui quien dirigió procesos de experiencias en la universidad en tesis. Entonces, pues es increíble. Eso parece un diario en que uno quiere leer y seguir leyendo qué pasó, cómo termina, las evidencias que mostraba la estudiante. Es muy bonito. Yo lo tomaba como un diario de campo, a grosso modo, pero más investigativo, ¿no? Más profundo, no como tan superficial y donde se ahonda mucho la parte pedagógica, la estructura y la metodología. Eso es lo que te iba a comentar. Perfecto. Sí, sí. Buena esa experiencia. Y sí, acá, claro, no, también para que no se asusten, no vamos a pedir necesariamente que estas sistematizaciones se acompañen de literatura, de estudios académicos y tengan que investigar para poder respaldar sus resultados o lo que quieran contar. Nos interesa, claro, su experiencia. Nos interesa su experiencia, pero con todos estos elementos que les mencionaba en la presentación, una experiencia que esté ordenada con ciertos ejes o dimensiones de análisis que los vamos a ir definiendo, con ciertas, un importante, que sea un proceso de reflexión también sobre las cosas que han hecho, pero como lo mismo, pero también siempre teniendo en el fondo lo que decía Omaira, que es dejar un registro, es mostrar eso que están haciendo.
y dejarlo en una publicación bonito y que pueda ser comunicado y poder ser compartido con más personas. No sé si es que hay alguna otra pregunta, algún comentario, alguna experiencia que quisieran contar. Ahí Diana Herreño, no sé si es que todavía está, porque tenía una duda que nos planteaba por el chat. No sé si es que la quiere decir por el micrófono. Bueno, si es que... Buenas ¿Sí? tardes. Mi Adelante. nombre es Patricia Reño Valencia. Ya. Pues sobre la pregunta que hice en el chat, me refiero a qué tipo de evidencias o información esperan de nosotros los docentes Perfecto. para esa sistematización. Sí, bueno, primero es que una primera claridad no es sobre sus prácticas, porque otras dimensiones de de la experiencia que cada uno ha llevado adelante, la vamos a ir a capturar con una encuesta, donde ustedes tienen que llenar un formulario y esa encuesta donde vamos a ir a profundizar sobre cómo se relacionan con los estudiantes, con las familias, otros ámbitos de la experiencia los vamos a estudiar de esa manera. Para este caso, que es donde ustedes van a tener mayor autonomía, van a tener el liderazgo de poder llevarlo adelante, es una sistematización sobre sus prácticas pedagógicas. ¿Ya? Eso es lo primero. Y de estas prácticas pedagógicas, como he mencionado antes, vamos a diseñar conjuntamente una especie de instrumento donde podamos dejar registro, donde cada uno de ustedes pueda dejar registro. Y ese formulario va a ser común. Entonces, en ese sentido también vamos a ganar mucho en poder ordenar, poder clasificar, tener un formato común para poder contar estas distintas, entre comillas, historias, que son prácticas que despliegan ustedes en sus trabajos. Recuerden, sí, ahí Esperanza está enfatizando sobre registrar la asistencia, porque se han registrado solo 26 y estamos conectados bastante más. Así que pueden pinchar el enlace para que puedan quedar registrados como que asistieron a esta primera sesión. Entonces, adelante, si es que hay alguna otra pregunta, quieren contar alguna experiencia de sistematización, quizás si es que hay una experiencia que hayan sistematizado, cómo les pareció, si es que cómo era más o menos el formato, entre otras cosas, pero abiertamente, porque estamos muy bien en la hora y también creo que se ha cumplido con los objetivos de esta primera sesión, que era poder contar un poco más sobre qué es una sistematización, cuál es el tipo de sistematización que nosotros hemos desarrollado desde UNESCO y ya dejar un poco la semilla de lo que va a ser la sistematización que ustedes van a realizar, que insisto, vamos a ir construyendo conjuntamente las próximas sesiones y al final del día les prometo que les va a quedar muy claro de que no va a ser difícil y va a ser más bien una experiencia bonita. Entonces, no sé si es que Esperanza quería hacer una consulta, entiendo antes. Sí, sí, Matías. A ver, cerremos por aquí. Ya se me está yendo la luz. Yo me quedé pensando en lo que usted planteó de ejes o dimensiones, ¿sí? Entonces, como uno todos los días escucha lo que los maestros cuentan, ¿sí? Y cuando nos hemos visto, pues en diciembre hicimos un evento con todos. Allí también nos contaron, pero sobre todo en los videos que envían. Y a mí siempre, bueno, la pregunta es, ¿estos ejes y dimensiones son particulares para cada uno? No es que todas las historias de vida vayan a girar en torno a unos ejes que se hayan definido, sino que esos ejes son distintos para cada uno, ¿verdad? Por un lado ese, y por el otro, algo que a mí siempre me ha parecido muy, muy interesante es que los maestros, cuando van a un hogar,
además es un hogar campesino, ¿no? Un hogar rural, pues ellos ingresan a esa casa, ¿sí? Y finalmente empiezan a tener una relación con las familias, además porque el modelo plantea un encuentro entre familias, por lo menos cada mes la maestra reúne a las familias de los niños que atiende. Entonces, allí, por ejemplo, me surge a mí la pregunta de cómo los maestros empiezan a conocer cuáles son los imaginarios, por ejemplo, que las familias tienen sobre la crianza de los niños, ¿sí? ¿Cómo crían ellos a sus niños? ¿Qué les parece importante? Que no, estaba recordando una vez una maestra que me dijo, no, un maestro, hombre, me dijo, no puedo tomar fotos porque la familia no está de acuerdo con eso, porque su religión se lo prohíbe. Entonces, para uno empieza a pensar en que son cosas que uno no se imaginaría, ¿no? Pero que existen. Por ejemplo, también lo que sucede cuando hay niños indígenas, ¿sí? O comunidades indígenas y entra un maestro que no es indígena, entonces toda esta relación que se establece ahí con la interculturalidad. Y también otra eje, otra dimensión que a mí me ha parecido que aparece en muchas de las cosas que ellos nos cuentan, es los niños con capacidades excepcionales, ¿sí? Hay varios ejemplos muy, muy interesantes del trabajo de los maestros. De modo que no, finalmente la pregunta era, cada maestro tiene sus propios ejes y dimensiones, ¿verdad? Sí, ahí para la respuesta yo creo que tengo en mente un poco responde a las dos consultas de Esperanza. Enfatizar muy claramente. Ustedes, docentes, van a sistematizar sus prácticas. Y como decía antes, su experiencia es mucho más que eso. Esperanza acá mismo decía, claro, la experiencia conlleva otras cosas, muchas otras cosas más, en cómo ustedes se vinculan con las familias, por ejemplo, o con cierto tipo de estudiantes. Y esas otras dimensiones de la experiencia la vamos a ir a capturar con una encuesta que nosotros vamos a elaborar y que ustedes van a responder, que va a ser una encuesta online. Ahora estamos diseñando justamente esa encuesta para que logre capturar todos estos otros aspectos de la experiencia que ustedes llevan adelante. Eso para un poco responder la segunda parte de la pregunta de Esperanza. Todas esas otras partes de la experiencia la vamos a capturar con la encuesta. Ahora, con respecto a la práctica, que es lo que ustedes irían a sistematizar, con un instrumento que vamos a diseñar conjuntamente, como he mencionado varias veces. En ese instrumento, acá quizás no fui muy claro. Ese instrumento, la idea es que tenga un formato común. Y ese formato común quiere decir, en otras palabras, que tenga más o menos ejes comunes, ejes de esa experiencia que sean comunes entre todas las distintas prácticas. Es decir, no tienen que ser ejes tan específicos. Tienen que ser lo suficientemente generales esos ejes que vamos a escoger para sistematizar las prácticas, de tal modo de que todos y todas ustedes puedan contar su experiencia y no se quede nada fuera de su experiencia de práctica pedagógica. Es decir, es un poco, si bien en el entendido de que las prácticas que ustedes llevan adelante pueden ser diferentes las unas de las otras, y desde ahí viene la inquietud que nos señalaba Esperanza. Pese a eso, tenemos que hacer el esfuerzo de escoger ciertas dimensiones, ciertos ejes que nos interesan de estas prácticas pedagógicas en general. Y desde ahí, tener este formato común para que ustedes lo puedan trabajar y sistematizar. Esa es un poco la intención. Por ejemplo, toda práctica pedagógica tiene logros, tiene resultados. Ese es, por ejemplo, un eje transversal a las distintas prácticas. Eso es como solamente por dar un ejemplo. Pero también hay un eje común de las distintas prácticas que son los obstáculos o las dificultades que enfrentan cuando despliegan esas prácticas. Esa también puede ser una dimensión común o un eje común para todas las prácticas, que va a ser quizás parte del formulario que vamos a elaborar conjuntamente, que es el formulario para sistematizar sus prácticas. Eso. Bueno, yo creo que
que con eso estamos. Me avisan si es que hay alguna otra pregunta. Estamos casi en el tiempo. Me parece que no hay más preguntas. Espero que haya quedado todo muy claro. Sus preguntas en estos 20 minutos fueron muy relevantes también, porque para que nos quede a todos y a todas muy claro sobre lo que estamos haciendo, sobre qué se hizo en esta sesión y qué vamos a seguir haciendo. Así que invitamos a que por favor vengan y mantengan en este ciclo de sesiones, que en realidad va a ser no más de 1 hora y media, ninguna, todas van a durar menos que eso, y que estas 2 primeras sesiones son sesiones que son más bien formativas, donde yo cumplo un rol importante, pero no porque quiera, sino porque estamos empezando. Desde la sesión 3 a la 4, ustedes van a ser los protagonistas. Entonces es muy importante que estén, y es muy importante poder recibir sus comentarios, sus valoraciones, que podamos reflexionar juntos sobre lo que estamos haciendo. Así que por ahora, de cara a la próxima sesión, que va a ser el jueves 30 de abril, si no me equivoco, no hay ninguna tarea. No hay ninguna tarea, como decía acá, preguntada por el chat Esperanza, no hay ninguna tarea. Más bien, por favor, que asistan y sigan con nosotros, porque también vamos a puntualizar una cuestión un poco más específica. Vamos a dejar la introducción general de qué es una sistematización y vamos a puntualizar más sobre cómo producir información cualitativa, que es el tipo de información que ustedes van a producir y van a sistematizar por medio de sus prácticas pedagógicas. Así que agradecerles infinitamente. Ahí sí es que pueden registrarse en el formulario que está mandando Esperanza. Muchas gracias por haber asistido y nos estamos encontrando muy, muy, muy pronto. Muchas gracias, Matías. Muy, muy interesante su presentación. Y bueno, por ahí se ven todas las manitas aplaudiendo. Perfecto. También en el chat. Hernando, adelante. Hernando iba a aplaudir, yo creo. Profe. De mi esposo, Esperanza, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Quién es? María Isabel Martínez, de Dagua. Es que está en el computador del esposo, María Isabel. Porque el mío no me funcionó. Está muy bien. Entonces, muchas gracias, Matías. Muy interesante la charla, muy, muy chévere para ir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos también. Nos vemos el 30, Matías. Muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos el 30. Que tengan un muy buen fin de semana, descansen y seguimos trabajando. Igualmente. Un abrazo para todos. Chao, chao.